Vamos a dar la clase de hoy. Recordemos lo que hemos estado desarrollando. Estamos explicando el catecismo. Aquí tengo mi catecismo, la vez pasada no lo traje. Y hemos hablado, primera clase, de Dios uno y trino. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese único Dios ha creado todo. El mundo invisible, hablamos de los ángeles, y el mundo visible, el cosmos y la persona humana que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. En la segunda clase hablamos de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es el único Salvador, el único camino hacia el Padre, no hay otro. Y en la tercera clase hablamos del Espíritu Santo y también de la Virgen María. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo, es Señor y dador de vida. Y María Santísima es la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la siempre Virgen y asunta al cielo en cuerpo y alma. Todo eso ya lo hemos visto y hoy vamos a tocar el tema de la Iglesia y mañana tocamos el tema del más allá, la vida eterna. Hoy vamos a tocar el tema de la Iglesia. Entonces, aquí tenemos una cita muy importante para hablar de la Iglesia. Vamos a leer a ver lo que está en Mateo 16, 18, que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Dice mis iglesias? Dice mi iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola. Comencemos por explicar lo que nos dice el catecismo sobre la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Viene de eclesía, que significa convocación, asamblea, congregación. Eclesía es una palabra griega. A ver, repitan. Eclesía es una palabra griega que significa convocación, asamblea, congregación. Dios nos ha convocado, Dios nos ha congregado, Dios nos hace asamblea. Es Dios quien nos convoca. Eclesía significa convocación, asamblea, congregación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 777, la palabra iglesia significa convocación. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios, pueblo convocado por Dios. Eclesía, congregación. Somos congregados no porque nosotros nos hemos reunido por nuestra propia iniciativa, sino porque Dios nos ha llamado. La iglesia es el pueblo de Dios. No es un pueblo cualquiera, es el pueblo de Dios. Dios nos ha convocado, Dios nos ha llamado, Dios nos congrega. Siguiente, por favor. ¿A qué llamamos iglesia? La iglesia puede entenderse en tres sentidos: a la comunidad de bautizados que viven en un determinado lugar, lo que se llama la iglesia particular, que es lo que de forma ordinaria se llama diócesis. Yo soy sacerdote diocesano porque trabajo para la iglesia particular de Lima. La iglesia que se congrega en un determinado territorio, que se llama diócesis, se llama iglesia particular y tiene su obispo. El obispo de Lima es quien hace de cabeza en la iglesia particular de Lima. El obispo del Callao hace de cabeza en la iglesia particular del Callao. En un segundo sentido, hablamos de iglesia como la comunidad de bautizados que está en todo el mundo, la iglesia universal. Toda la iglesia, todos los bautizados que hay en el mundo. Y en un tercer sentido, la comunidad de bautizados que celebran la Eucaristía. Por ejemplo, el domingo, ustedes han ido a misa y ahí se han expresado como iglesia. Entonces, la palabra iglesia la podemos entender como iglesia particular, la comunidad de bautizados que está en una jurisdicción, esa jurisdicción se llama diócesis, y el obispo
que hace de cabeza en esa diócesis es el obispo diocesano, y los sacerdotes que trabajan con el obispo son los sacerdotes diocesanos, como es mi caso. El padre Eulogio también era sacerdote diocesano. Pero también la iglesia puede entenderse como todos los bautizados que están en todo el mundo, o también como la comunidad que se reúne para celebrar la Eucaristía. ¿Quién fundó la iglesia? Creo que esto todos podemos responder rápidamente. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es el fundador de la iglesia y Él ha fundado la iglesia según su santa voluntad. Nadie puede cambiar lo que Jesús ha instituido. Nadie, ningún papa, ningún cardenal, ningún obispo, ningún párroco, ninguna monjita, ningún laico. Jesús ha instituido su iglesia y le ha dado una forma determinada. Y eso nadie lo puede cambiar. ¿Qué pasajes bíblicos señalan la fundación de la iglesia? Vamos a señalar brevemente los pasajes bíblicos que nos permiten decir que la iglesia viene de Jesucristo. ¿De quién viene la iglesia? De Jesucristo. Jesús llamó a los 12, Marcos 3:13, siguientes. Aquí tenemos una comunidad que empieza con los 12 apóstoles. La iglesia es una comunidad apostólica. Jesús puso al frente ¿a quién? A Pedro. En ese grupo de los 12 va a haber alguien que haga de cabeza y será Pedro. Mateo 16:18. Jesús dio poder a los apóstoles para celebrar la Eucaristía. Lucas 22:19. Jesús le dice a sus apóstoles, a ellos, hagan esto en conmemoración mía. La iglesia tiene la potestad de celebrar la Eucaristía. La iglesia es una comunidad eucarística. Sin Eucaristía no hay iglesia. Jesús da su vida por la iglesia, Juan 19:34. Del costado de Cristo en la cruz, ¿qué salió? Sangre y agua. La sangre es signo de la Eucaristía, el agua es signo del bautismo. La iglesia, han dicho varios padres, esos santos teólogos de los primeros siglos, brotó del costado de Cristo. Cristo da su vida por la iglesia. Jesús dio una misión, Mateo 28:19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia es una comunidad misionera. La iglesia tiene una misión, llevar el evangelio a todo el mundo. Jesús unge con el Espíritu Santo para perdonar los pecados. ¿A quién ha ungido Jesús con el Espíritu Santo para que perdone los pecados? A los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y también a los sacerdotes. Cuando Jesús se aparece resucitado a los apóstoles, ¿qué les dice? Les da el Espíritu Santo y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. La iglesia está ungida por el Espíritu Santo para perdonar pecados. En Pentecostés se inicia la evangelización, Hechos 2. La iglesia es una comunidad ungida por el Espíritu Santo. La iglesia, y hablamos del Espíritu Santo, está movida por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Entonces, fíjense, aquí tenemos varios pasajes que están en la Biblia que nos hablan de la fundación de la iglesia. Y el catecismo hace eco de la Sagrada Escritura. Les he dicho ya varias veces que cuando uno conoce el catecismo, uno puede ir correctamente a la Biblia. Si tú conoces tu catecismo, nadie te va a engañar. Nadie te va a vender gato por liebre o rata por cuy, porque estás bien formado. Todo lo que dice el catecismo está enraizado en la palabra de Dios. La iglesia es una comunidad apostólica. En la iglesia hay alguien que hace de vicario de Cristo, que es el sucesor de Pedro, el Papa. La iglesia tiene la potestad para celebrar la Eucaristía. Solo la iglesia católica celebra la Eucaristía válidamente. También los ortodoxos, como veremos hoy, pero los ortodoxos se separaron de la iglesia católica en el siglo XI.
Jesús da su vida por la iglesia es una comunidad misionera, una comunidad ungida por el Espíritu Santo, una comunidad que con la fuerza del Espíritu Santo tiene que evangelizar todo el mundo, conquistar el mundo para Cristo. Para eso está la iglesia en el mundo. La iglesia está en el mundo para hablar de Jesús. Y como ha dicho el Papa Francisco, y también lo dijo el Papa Benedicto XVI, y lo dijo el Papa Juan Pablo II, la iglesia no es una ONG. La iglesia no está en el mundo para ser una ONG, sino para llevar a la gente ¿a quién? A Jesús. Para eso está la iglesia en el mundo. Vamos a leer lo que dice el Catecismo en el número 765. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Fíjense, Jesús ha dado a la iglesia ya una estructura. Esa estructura nadie la puede cambiar. Por ejemplo, la iglesia es jerárquica. Cristo ha querido que su iglesia sea jerárquica. Y eso nadie lo puede cambiar. Cristo ha querido que sean 7 los sacramentos. Y eso nadie lo puede cambiar. Cristo ha dado ya la estructura fundamental de su iglesia. Ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Catecismo, la Iglesia Católica, número 765. Hago un paréntesis, en la primera clase les dije que no se preocupen por anotar todo al detalle, porque todo el material se está entregando a través del WhatsApp, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que no se preocupen, todo el material se va a entregar a través de WhatsApp. Les pregunto, porque yo no tengo WhatsApp, tengo un celular chino, chanchito, ¿ya? Así que por eso les pregunto, no puedo verificar, pero sé que lo están pasando el material. Siguiente. Esto también es algo muy bonito, el catecismo, apoyándose en la Biblia, nos dice que para conocer a la iglesia hay muchas imágenes y todas ellas son muy bonitas, imágenes bíblicas. ¿Qué imágenes tiene la Biblia para hablar de la iglesia? Tenemos imágenes de la vida pastoril, imágenes de agricultura, imágenes de construcción, imágenes de familia, la imagen del pueblo de Dios y la imagen del cuerpo de Cristo. Entonces, brevemente vamos a explicar. Tenemos imágenes de la vida pastoril. La iglesia es el rebaño del Señor. El rebaño significa que hay un pastor. ¿Quién es el pastor? Jesús. Jesús es el buen pastor. Y la iglesia es el rebaño del Señor, el redil. ¿Qué es un redil? ¿Quién me dice? Como un corral, ¿no? Y ahí dentro del redil las ovejas están bien cuidadas o mal cuidadas. Bien, porque ahí no entran los lobos. La iglesia es el rebaño del Señor y es también el redil. En la iglesia estamos bien cuidados, porque ahí está el buen pastor. Y ustedes tienen que rezar para que los sacerdotes reflejemos a Jesús y no mandemos a la gente al abismo. Porque también Jesús ha dicho que se van a meter lobos. Por eso hay que rezar todos los días por los sacerdotes. Hay imágenes de agricultura. La iglesia es el campo de Dios, la viña. Jesús ha dicho, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Juan 15:5. Yo soy la vid, Cristo es la vid, el tronco. Nosotros los sarmientos, las ramas. ¿Qué pasa cuando una rama se desgaja del tronco? Esa rama se seca, se muere. No hay que separarnos de Cristo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Tenemos imágenes de agricultura para hablar de la iglesia. La iglesia es el campo de Dios, la viña, los sarmientos. Tenemos imágenes de construcción. La iglesia es la casa de Dios. Es la Jerusalén del cielo, la Jerusalén celeste. Son imágenes de construcción. Por ejemplo, en el Apocalipsis se nos habla de la Jerusalén del cielo, refiriéndose a la iglesia gloriosa. San Pablo habla de que la iglesia es la casa de Dios. Tenemos también imágenes de familia. La iglesia es nuestra madre, lo dice San Pablo. La iglesia es nuestra madre. Gálatas 4:26. Es nuestra madre.
Y tenemos que cuidar a nuestra madre y no permitir que nadie hable mal de nuestra madre, que es la iglesia. La iglesia es nuestra madre, nos ha engendrado a la vida en Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo, dice Efesios 5, 25 al 26. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. La iglesia es virgen también. ¿Por qué virgen? Lo dice San Pablo, porque conserva intacta la verdad. La iglesia es madre, esposa y virgen. Virgen porque conserva pura la fe. Qué bonitas imágenes que tenemos sobre la iglesia. La iglesia es madre, la iglesia es esposa, la iglesia es virgen. No dice que la iglesia sea suegra, por si acaso. Las suegras son santas, una bendición para todas las suegras aquí presentes. Y tenemos también la imagen del pueblo de Dios, que es muy conocida esta imagen. La iglesia es el pueblo de Dios, pueblo que peregrina. Somos el pueblo que está peregrinando, eso está en 1 de Pedro 2, 5 al 9. Vamos peregrinando, ¿hacia dónde? Hacia la casa del Padre. En el Antiguo Testamento, Israel es el pueblo de Dios, pueblo de la antigua alianza. En el Nuevo Testamento, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, que vive gracias a que ya hay una nueva alianza, la alianza que Cristo ha sellado con su sangre. La iglesia es el cuerpo de Cristo, 1 de Corintios 12, 12 siguientes, Romanos 12, 4 siguientes. Esta imagen es muy popular junto con la del pueblo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Y por eso la iglesia es indestructible, porque su cabeza es Cristo. Y es bueno aclarar esto. El Santo Padre, el Papa Francisco, no es la cabeza de la iglesia, es el vicario de Cristo en la tierra. El Papa, a quien tenemos que respetar y rezar todos los días por él, no es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra, el que representa a Cristo en la tierra. El Papa tampoco es sucesor de Cristo, es sucesor de Pedro. ¿Quedó claro? A Cristo no lo sucede nadie. Cristo es único. Él es la cabeza. Él es el centro, es el referente. El Santo Padre es el vicario de Cristo en la tierra y todos los días hay que rezar siempre por el Papa. Siguiente. Esto creo que todos lo sabemos, pero vamos a repasar siguiendo el catecismo. ¿Qué características tiene la Iglesia una, santa, católica y apostólica? Quisiera compartir una anécdota que me gusta siempre compartir. Algunas veces la he dicho en las homilías. Uno de los más grandes papas que ha tenido la Iglesia es San Pío X. San Pío X fue un gran papa, gran defensor de la verdad. Fue quien permitió que los niños pequeñitos ya recibieran a Jesús, Eucaristía, hicieran la primera comunión, apenas llegado el uso de la razón, sabiendo lo que tienen que saber. Fue un papa extraordinario. Y llegó un día al seminario de Roma a visitar a los seminaristas y les preguntó: quiero que me digan las características de la iglesia. Y los seminaristas le dijeron: su santidad, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y él les dijo: falta una. Y todos se quedaron en silencio. Falta una, a ver, ¿quién me dice? Silencio total. Y San Pío X les dijo: la iglesia es una, santa, católica, apostólica y perseguida. Que nunca se les olvide. Aquí no he puesto eso, pero ya damos por supuesto que la iglesia, desde que ha empezado a caminar en este mundo, siempre ha sido perseguida, porque la iglesia tiene que ir en contra de la corriente, porque la iglesia no puede ceder a las ofertas del mundo. ¿Por qué la iglesia es una? Cristo fundó una sola iglesia. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Efesios 4, 4, hay una sola fe, un solo Dios, un solo Señor, una sola iglesia. ¿Hay una sola fe? Todos profesamos esa fe en el credo. Tú te vas a una iglesia china, te vas a una iglesia al Japón, católica digo, te vas a una iglesia a Chile, católica, te vas a una iglesia a Afganistán, católica,
y todos recitamos el mismo credo. Hay una unidad en la fe. Hay una sola fe. Hay un solo culto. Los 7 sacramentos se celebran siempre en todas las iglesias católicas. Un solo culto, siendo el culto con mayúsculas la Eucaristía. Y hay un solo gobierno, el Santo Padre y los obispos, todos ellos en comunión entre sí con el Papa. En la iglesia hay una sola fe, un solo culto y un solo gobierno. Son los 3 vínculos de unidad. Repito, en la iglesia hay una sola fe. Aquí está la fe en el catecismo. Un solo culto, una sola Eucaristía, que todos tenemos que celebrar respetando lo que dice la iglesia, respetando las normas litúrgicas. Un solo gobierno. En todas las misas se cita siempre al Papa y al obispo del lugar. ¿Qué pasa si alguien rompe el vínculo de la fe? Se vuelve una persona herética, un hereje. Y si rompemos con el vínculo del gobierno, nos volvemos cismáticos. Puede ser que tu fe sea intacta. Yo creo todo lo que dice la iglesia. Pero tú rompes con el Papa Francisco y ¿qué te vuelves? Un cismático. Si tú rompes con la fe, te vuelves un hereje. Y si rompes con el Papa, ¿qué te vuelves? Un cismático. Nosotros no somos ni herejes ni cismáticos. Estamos unidos en la fe, en el culto y en el gobierno. Hay que mantener ese triple vínculo de unidad. La fe católica, el culto católico y el gobierno católico. Los pastores legítimos que gobiernan la iglesia merecen nuestra oración y nuestro respeto. Nos pueden gustar los estilos, las formas. No estoy diciendo que sean impecables, de hecho no lo son, pero rezamos siempre por los pastores legítimos que hay en la iglesia. Por eso debemos ser personas de unidad. Ya hemos hablado en la primera clase del diablo, porque en la primera clase hablamos de la creación y les dije, a ver, les pregunto, tomo examen con nota. ¿Dios creó a los demonios? No. Dios creó ángeles. Y un grupo se hicieron demonios, se rebelaron. Fueron desobedientes, generaron la división. Diablo viene de diabolos, que significa el que divide. Nosotros tenemos que cuidar la unidad, la bendita unidad. Unidad en la verdad, no en la mentira. Unidad en la verdad. Por eso, fíjense, la palabra hereje viene del griego héresis, que significa ruptura. Si tú niegas una verdad de fe, ya estás generando un daño a la iglesia. Si yo, por ejemplo, les digo que se puede comulgar en pecado mortal, estoy haciendo daño a la feligresía, porque eso no enseña la iglesia. La iglesia enseña que para recibir la Eucaristía hay que estar en gracia. Yo me vuelvo un hereje cuando yo niego una verdad de fe y genero heridas en la feligresía, genero división, porque ya la gente comenzará a preguntarse, ¿qué dice este padre? Otro padre ha dicho lo otro. Hay que cuidar la unidad en la fe, la unidad en el culto y la unidad en el gobierno. Siguiente. Dice así, Catecismo de la Iglesia Católica, número 866. La iglesia es una. Tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo. No forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Nosotros estamos caminando hacia el cielo. En el cielo todo es unidad. En el cielo todo es unidad. ¿Por qué la iglesia es santa? Cristo, cabeza de la iglesia, es el santo de los santos. Efesios 5, 25 al 26 dice que Jesús se entregó a su esposa, la iglesia, para santificarla. La iglesia es santa por Jesús. Esto que quede claro. ¿Por quién es santa la iglesia? Por Jesucristo. Tú y yo somos pecadores. La única excepción es la Virgen María. Quitemos a la Virgen María, todos nacemos con el pecado original, inclusive recibimos el bautismo, seguimos siendo pecadores porque tenemos la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. La Virgen está en otro nivel. Algunos teólogos dicen que también San José, pero eso no es dogma de fe, se está discutiendo.
Todos tenemos que luchar contra el pecado. La iglesia es santa por Jesús y porque la iglesia tiene todos los medios de santificación. ¿Cuáles son los medios de santificación? Los sacramentos y la palabra de Dios. Si tú frecuentas los sacramentos y tú meditas la palabra de Dios y plasmas en tu vida la palabra de Dios, estás en el camino de la santidad. En la iglesia tenemos todos los sacramentos que instituyó Jesús y tenemos la palabra de Dios bien explicada. Son los medios para ser santos. Y todos estamos llamados a la santidad. En la iglesia todos estamos llamados a la santidad. También muchas veces he contado esta anécdota y es muy ilustrativa, la vuelvo a contar. Cuando daba clases de eclesiología en la Facultad de Teología a los laicos, les cité una frase de San Ambrosio. San Ambrosio es uno de los grandes teólogos que ha tenido la iglesia. También influyó en la conversión de San Agustín. Fue arzobispo de Milán, gran predicador, y además escribió bastantes libros de espiritualidad, de teología. Y San Ambrosio decía que la iglesia es una casta meretriz. ¿Saben lo que es una meretriz, no es cierto? Yo dije eso en la clase y por supuesto generó cierto escándalo. Y les dije, San Ambrosio enseñaba que la iglesia es una casta meretriz. Y un alumno levanta la mano y dice, padre, casta por Jesús, ¿no es cierto? Sí, le dije. Y el compañero del lado le dice, y meretriz por ti, desgraciado. Fuerte, ¿no? La iglesia es casta ¿por quién? Por Jesús. Y meretriz por nosotros. Porque nosotros ensuciamos el rostro de la iglesia. Y aquí tengo que hacerme a culpa. Los pecados de los sacerdotes y de los consagrados son los más graves. Todos hemos escuchado con dolor y vergüenza pecados gravísimos que han cometido algunos hermanos sacerdotes. Eso hace muchísimo daño. La iglesia es santa por Jesucristo. Pero nosotros ensuciamos el rostro de la iglesia con nuestros pecados. Por eso la frase de San Ambrosio es verdadera. La iglesia es una casta meretriz, casta por Jesús. Y los santos manifiestan el verdadero rostro de la iglesia. Y todos estamos llamados a la santidad. El mejor bien que le puedo hacer a la iglesia es luchar todos los días por mi propia santidad. La iglesia es santa, Dios santísimo es su autor, Cristo su esposo se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica, aunque comprenda pecadores. Ella es, voy a leerlo, está en latín, ex maculatis immaculata. ¿Qué dice esto? Ex maculatis immaculata. Mácula es mancha. Inmaculada, aunque compuesta de pecadores, como tú y como yo. En los santos brilla su santidad. En María es ya la enteramente santa. ¡Qué bonito! En María la iglesia es enteramente santa. En María, en ella. Nosotros todos los días tenemos que sudar la camiseta y luchar contra el pecado todos los días. Y en la iglesia tenemos todos los medios para ser santos. ¿Por qué la iglesia es católica? Católicos está en griego. ¿Qué significa católicos? Universal. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. ¿Alguna vez personas no católicas te dicen, a ver, búscame en la Biblia donde dice católico? Hay palabras que no están en la Biblia, pero sí el significado de esas palabras. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Todo el mundo, eso es ser católico. Ahora que venía de dar una unción de enfermos y de una comunión, venía por esta calle, estaba rezando mi breviario y una señora venía. A mí me gusta siempre pues bendecir, saludar, pero la señora me grita, ¡idólatra! Así me dijo. Yo le dije, paz, hermana. Era o evangélica o testigo de Jehová, pero me dijo fuerte, ¡idólatra! Buena voz tenía la señora. Bueno, yo también tengo voz fuerte, así que le dije, paz, hermana. ¿Ya? Bien. Los hermanos evangélicos no les gusta esta palabra.
¿ya? Católico, no les gusta. Es más, te dicen, tú eres católico, yo soy cristiano. Así te dicen. Habría que decirles, yo soy cristiano católico. San Paciano, uno de los santos de los primeros siglos, decía, mi nombre es ser cristiano, mi apellido es ser católico. La Iglesia está abierta a todos los hombres, raza, condición social, etc. La Iglesia quiere que todos se encuentren con Jesús. Eso significa ser católico, que la Iglesia se abre a toda la humanidad para que todos descubran que Jesús es el único que salva. Toda la verdad salvífica está en la Iglesia. El Papa Benedicto XVI dijo algo que es muy cierto. Lo más escandaloso hoy es decir esto, que toda la verdad salvífica está en la Iglesia, porque te van a llamar fanático, medieval, troglodita, intolerante. Pero esto es cierto, toda la verdad salvífica está ¿en dónde? En la Iglesia Católica, y eso no es ser soberbio, es decir la verdad. En la Iglesia está toda la verdad y todos los medios de santificación. Y eso hay que decirlo, con humildad, con humildad. Porque ser católico no significa que inmediatamente te vas a ir al cielo. No. Con humildad, mucha humildad. Pero hay que decir la verdad. Toda la verdad salvífica, valga la redundancia, está en la Iglesia Católica. Todos los medios de santificación están en la Iglesia Católica. Por eso cuando a veces uno escucha, y hay que alegrarse, ¿no?, de personas que te dicen, padre, cuando era católico era borracho, cuando era católico era mujeriego, cuando era católico era drogadicto, me llamaban huevo cocido, si no estaba duro estaba pasado. Y ahora que soy protestante evangélico, ya no tomo, no me drogo, tengo una sola mujer, mi vida ha cambiado, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, ¿cómo no me voy a alegrar? Pero te pregunto, ¿rezabas todos los días? No. ¿Ibas a misa todos los domingos? No. ¿Leías la Biblia? No. ¿Te confesabas con frecuencia? No. Entonces, ¿qué tipo de católico eras? ¿Ahora te has encontrado con Cristo? Sí, te has encontrado con Cristo. Pero, hay que decirlo, el Cristo completo está en la Iglesia Católica. Ahora, también es bueno saber que hay todo un movimiento de hermanos evangélicos que están volviendo a la Iglesia Católica. Hay todo un movimiento, ¿no?, que están descubriendo al Cristo completo en la Iglesia Católica. Ser católico también implica que debemos acoger a todos. Esto es la verdadera inclusión. Inclusión no significa que sigas con tu pecado y aplaudo tu pecado, no. Inclusión es acoger a todos para que se encuentren con Jesús. Eso es lo que significa la verdadera inclusión, acoger a todos para que se encuentren con Jesús, para que haya una profunda conversión. Esa es la verdadera inclusión. No es aplaudir el pecado, no es hacer orgullo del pecado, no es decir todo vale, eso no es inclusión. La inclusión es que todos se encuentren con Jesús, porque Jesús es el único que nos cambia la vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a, pregunto, ¿algunos o todos? A todos los pueblos. Se dirige a algunos o todos los hombres. A todos los hombres. Abarca algunos o todos los tiempos. Todos los tiempos. La palabra totalidad tiene que ver con la catolicidad. Vamos a todos los pueblos, de todas las razas, de todos los tiempos, de todas las condiciones sociales. La Iglesia quiere que todos se encuentren con Jesús. ¿Por qué la Iglesia es apostólica? Por 3 motivos. Primer motivo, porque la Iglesia empezó con los apóstoles. Marcos 3, 13 al 19. Llamó a los que quiso. Segundo motivo, porque la Iglesia es gobernada por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, siendo el sucesor de Pedro, ¿quién? El Papa. Ese es el segundo motivo. La Iglesia está gobernada por los sucesores de los apóstoles, siendo el sucesor de Pedro el Papa Francisco. Y el tercer motivo, la Iglesia cree, celebra y vive lo que creyeron, celebraron y vivieron los apóstoles. La Iglesia cree lo que creyeron los apóstoles. ¿En quién creyeron los apóstoles? En Jesús, como nosotros.
La iglesia celebra lo que celebraban los apóstoles. ¿Qué celebraban los apóstoles? La fracción del pan, la Eucaristía, igual nosotros. La iglesia vive lo que vivieron los apóstoles. ¿Con quién vivían los apóstoles? Con Jesús, igual nosotros. La iglesia cree, celebra y vive lo que creyeron, celebraron y vivieron los apóstoles. Y nosotros debemos ser apostólicos. ¿Qué significa ser apostólicos? ¿Han estado en misa hoy día? ¿Quiénes han estado hoy en misa? Que levanten la mano. Jesús llamó a 4, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los nombres? Pedro y Andrés, hermanos. Santiago y Juan, hermanos. ¿Cuál era el chaplín de Santiago y Juan? Su chapa, su apodo. Boanerges, los hijos del trueno. Y Jesús, cuando llama a Andrés y Pedro, les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Tenemos que tirar las redes. Eso significa ser apostólicos. Hay que tirar las redes y hay que llevar siempre la buena noticia. Todos tenemos que hacer apostolado. Todos. Hay que tejer una red de apostolado. Todos tenemos que evangelizar. Todos tenemos que estar en modo evangelización. Primera de Corintios 9:16. Ay de mí si no evangelizara. ¿Qué dice Primera de Corintios 9:16? Ay de mí si no evangelizara. La iglesia es apostólica. Está edificada sobre sólidos cimientos. Los 12 apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21:14. Es indestructible, Mateo 16:18. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Catecismo de la Iglesia Católica, número 869. Siguiente. Hemos visto qué significa eclesía. ¿Qué significa? Ya se olvidaron. Congregación, asamblea, convocatoria. Hemos visto lo que dice la Sagrada Escritura sobre la fundación de la iglesia, las imágenes bíblicas. Luego el catecismo te dice: la iglesia tiene estas características: una, santa, católica y apostólica. El catecismo que fue promovido por San Juan Pablo II, que es el último, ya no dice que la iglesia es romana. Antiguamente se decía: la iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque ya está lo de romano incluido en lo apostólico, porque el Papa, ¿dónde vive? En Roma, el Vaticano, que está en Roma. ¿Ya? Entonces ya no se dice romana. Si quieres puedes decirlo, pero ya no se dice. Porque ya se supone, cuando está diciendo que la iglesia es apostólica, que está reconociendo que la iglesia está gobernada por el Papa sucesor de Pedro, y la sede del Papa es Roma. El Papa es obispo de Roma. El Papa es obispo de Roma. Y luego el catecismo pasa a explicar los miembros de la iglesia. Todos los bautizados forman parte de la iglesia, pero hay diferentes vocaciones. Entonces, tenemos que preguntarnos quiénes son los miembros de la iglesia, todos los bautizados que están en comunión ¿con quién? Con el Papa. ¿Qué pasa si un bautizado rompe con el Papa? Se vuelve un cismático. ¿Qué miembros tiene la iglesia? Sobre todo tenemos 3 tipos, ¿ya? Los ministros sagrados, aquí tenemos los obispos, sacerdotes y diáconos. Los consagrados, aquí tenemos, por ejemplo, la vida religiosa, aquellos que viven en monasterios, los eremitas, las vírgenes consagradas. Hay muchas formas de consagración, por cierto. Y los laicos, ustedes son laicos. Tenemos entonces como 3 grandes grupos. ¿Cuáles son? 1, los ministros sagrados; 2, los consagrados; y 3, los laicos. ¿Ya? Yo en broma, cuando alguien me pregunta por alguna congregación rara, que no sé su nombre, me dicen: padre, ¿y de qué congregación es? Yo digo: es un ORNI, sí, objeto religioso no identificado, ¿ya? Así que tú puedes decir también: es un ORNI, ¿ya? Cuando no sepas responder qué congregación. Es que hay muchas congregaciones religiosas, y bendito sea Dios que haya muchos carismas. Hay que rezar por la vida consagrada, para que hayan muchos jóvenes
muchas chicas que quieran seguir a Jesús por el camino de la consagración. ¿Quiénes son los ministros sagrados? Los que han recibido el sacramento del orden. Tenemos a los obispos, a los presbíteros y diáconos. Los obispos hacen de cabeza en su iglesia particular. Los presbíteros son los sacerdotes, padrecitos, curitas, ¿ya? Presbíteros significa anciano. Se refiere a la sabiduría que se supone tiene el sacerdote para guiar a los feligreses. Obispo viene de episcopos, que significa vigilante, porque es el primer responsable de la cura de almas de una diócesis. Obispo viene de episcopos, que significa vigilante. Presbítero viene de presbíteros, que significa anciano, y diácono viene de diáconos, que significa servidor. El diácono no puede confesar, no consagra, pero sí puede bautizar, puede predicar en la misa y también puede bendecir y ser testigo cualificado en un matrimonio, ¿ya? Entonces tenemos aquí los 3 grados del sacramento del orden. En la cabeza los obispos, luego ¿quiénes siguen? Los presbíteros o sacerdotes y luego los diáconos. ¿Qué misión tienen los ministros sagrados? Hacen presente a Cristo sirviendo hacia la iglesia. Ministro, ministrare, servir. Ministro viene del latín ministrare, que significa servir. Son los ministros sagrados los que hacen presente a Cristo, en el caso concreto de un obispo y también de un presbítero, un sacerdote, cuando celebran los sacramentos, actúan in persona Christi, en la persona de Cristo. Los ministros sagrados hacen presente a Cristo y por eso hay que rezar para que no falten ministros sagrados. Los obispos, ayudados por los presbíteros, sus colaboradores, y por los diáconos, los obispos tienen la misión de enseñar auténticamente la fe, de celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, y de dirigir su iglesia como verdaderos pastores. A su misión pertenece también el cuidado de todas las iglesias con y bajo el Papa. Catecismo de la Iglesia Católica número 939. En una diócesis, la cabeza le corresponde al obispo, el obispo diocesano. Los sacerdotes diocesanos trabajan con su obispo y nosotros debemos obediencia a nuestro obispo diocesano. El día de mi ordenación, a mí me ordenó el cardenal Cipriani, pero en el momento en que él me hace la pregunta, él pregunta: ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Así es la pregunta. Yo he prometido ante Dios obedecer al obispo que me toque, sea quien sea. No interesa el nombre, sea quien sea. Los sacerdotes hacen la promesa de celibato y la promesa de obediencia ante el obispo y ante el siguiente obispo. Se mantiene esa promesa. ¿Quiénes son los consagrados? Aquellos que pertenecen a institutos de vida consagrada. Como les he dicho, esto es un mundo. Esto es un mundo, y bendito sea Dios que sea un mundo, porque tenemos congregaciones religiosas, por ejemplo, los dominicos, los franciscanos, que por cierto tienen bastantes ramas, los franciscanos capuchinos, los franciscanos conventuales, la orden de frailes menores, lo mismo las religiosas, tenemos dominicas, franciscanas, 800 ramas de franciscanas, ya. Hay una broma, ¿no? ¿Qué es lo que Dios no sabe? ¿Cuántas franciscanas hay? Porque hay 800 ramas de franciscanas, bendito sea Dios. Tenemos los institutos seculares. ¿Qué son los institutos seculares? Es también una forma de consagrarse, pero es como ser un laico consagrado. Es decir, hacen voto de celibato, puede ser varones y mujeres, viven en comunidad, no usan hábito, cada uno trabaja. Alguna vez he atendido yo a un instituto secular, las Apóstoles del Sagrado Corazón, las atendí hace algunos años. Todas eran chicas que trabajaban, una era enfermera, la otra era profesora, trabajan como cualquier laico, pero tienen el voto de celibato, no se casan y tienen una vida de comunidad. Se llama institutos seculares, ¿ya? Que sepan. Y sociedades de vida apostólica. Es una cuestión mixta porque pueden haber también aquí sacerdotes y laicos consagrados, son formas también de consagración
que se dedican a determinadas misiones, puede ser la educación, la evangelización de la cultura, etc. Por ejemplo, bueno, aunque ahora están pasando por una profunda crisis y hay que rezar por ellos, los sodálites son una sociedad de vida apostólica, por ejemplo, ¿ya? Siguiente. ¿Qué misión tienen los consagrados? Muestran el valor del reino de Dios a través de esos votos que hacen, que son la pobreza, la castidad y la obediencia. Quiero aclarar que todos, también los laicos, tienen que vivir la pobreza, la castidad y la obediencia, por si acaso, ¿ah? Todos, los sacerdotes, los consagrados y los laicos, tenemos que ser pobres, porque no podemos estar aferrados al dinero. ¿Quién es nuestro tesoro? Jesús. Todos tenemos que ser pobres en ese sentido. Pero los consagrados no tienen nada propio. Todo lo ponen a disposición de la comunidad. Así viven la pobreza. La castidad, todos tenemos que vivir la castidad, los casados, los solteros, los sacerdotes, los religiosos, todos. Pero ¿qué pasa con la vida consagrada y también con los sacerdotes? Se vive a través del celibato. No se casan porque en el caso del sacerdote se ha casado con la iglesia, en el caso de una religiosa se casa con Cristo, el esposo. Antes. ¿Y cómo viven la obediencia a los consagrados? Obedeciendo al superior o a la superiora. En nuestro caso, el caso de ustedes, por ejemplo, laicos, hay que obedecer a Dios. Hay que vivir el decálogo. En el caso mío, aparte de la obediencia a Dios, tengo que obedecer a mi obispo. Si mi obispo me llama, ahorita me llama de una llamada perdida, dice, cambio de parroquia, caballero, mañana hago mis maletas y me voy. Y hay que obedecer, y la feligresía tiene que ayudar a los sacerdotes a obedecer, porque aclaro, se sigue a Cristo, no se sigue a ningún sacerdote, se sigue a Cristo. Y tienen que ayudar a los sacerdotes a vivir la pobreza, la castidad y la obediencia. He puesto ese ejemplo, eso significa que sea verdad, ¿ya? Ya. Siguiente. Calma, pueblo. Siguiente. La vida consagrada a Dios se caracteriza por la profesión pública de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia. Todos los que forman parte de la vida consagrada están reconocidos por la Iglesia. Toda congregación religiosa tiene que estar reconocida por la Iglesia. Todo instituto secular tiene que estar reconocido por la Iglesia. Toda sociedad de vida apostólica tiene que estar reconocida por la Iglesia. La vida consagrada es un estilo de vida reconocido por la Iglesia. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica número 944. ¿Quiénes son los laicos? Ustedes son laicos. La palabra laico viene de laos, palabra griega que significa pueblo. ¿Qué significa laos? Pueblo. Ustedes son el pueblo de Dios. Forman parte del pueblo de Dios. La mayoría de los que forman parte de la iglesia son los laicos. Ustedes. ¿Quién es un laico? Es el bautizado que no es ni ministro sagrado ni consagrado. Ustedes. No son ni ministros sagrados ni consagrados. Y los laicos son, como he dicho, la mayoría. Alguna vez escuché, son un gigante dormido. Hay que despertarlos. Porque hay un error, y el Papa Francisco lo ha estado mencionando, el clericalismo. ¿Qué significa el clericalismo? Significa pensar que el sacerdote lo tiene que hacer todo. No. Ustedes son muy importantes en la iglesia. Muy importantes. Ustedes están llamados a santificar el mundo, cada uno en su situación concreta. ¿Qué visión tienen los laicos? Están llamados a santificar las realidades temporales, el matrimonio, la familia, la cultura, la política, la economía, los medios de comunicación. Ahí es donde entran a tallar los laicos. Los laicos son los llamados a vivificar el mundo con la sal del Evangelio. Esa es la misión de los laicos. Yo no me he casado ni me voy a casar, porque he hecho la promesa es celibato. En cambio, aquí hay matrimonios. Usted tiene que santificar la vida matrimonial, no los sacerdotes, no los consagrados, ustedes. Usted tiene que santificar todo lo que es la familia. Usted tiene que santificar el trabajo donde ustedes realizan sus labores cotidianas. Eso es lo propio de un laico, santificar el mundo, ser sal de la tierra
luz del mundo, granito de mostaza y levadura en la masa. Hasta rima. Ustedes tienen que ser sal de la tierra, luz del mundo, granito de mostaza y levadura en la masa. Ustedes, ahí donde están llamados a poner como centro a Cristo. Y así vamos conquistando el mundo para Cristo. Conozco, gracias a Dios, a muchos laicos que hacen una labor extraordinaria. Conozco taxistas que evangelizan, enfermeras que evangelizan, profesoras que evangelizan, policías que evangelizan. Así la iglesia va creciendo. Por eso, no al clericalismo. No pienses que todo lo tiene que hacer el sacerdote o la monjita. No. Los laicos tienen que conquistar el mundo para Cristo. Ustedes. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, siendo propio el estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales. Los negocios temporales es, pues, lo que hacen todos los días, la chamba de todos los días. Aquí también hay amas de casa, ¿no? Hay que santificar también el hogar. Dios les llama a que, movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Tiene que fermentar el mundo poniendo la levadura del Evangelio. Bien, ahora pasamos a lo que el Catecismo llama, para explicarlo, la comunión de los santos, que es lo que decimos en el credo. Ya he explicado que en el credo decimos descendió a los infiernos, y les dije, no es infierno, es infiernos, con ese les expliqué. Ahora voy a explicar esto que también lo decimos en el credo. Creo en la comunión de los santos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a dos puntos concretos. En la iglesia hay comunión en las cosas santas. Hay comunión en la fe, hay comunión en los carismas. En la iglesia todos estamos en comunión en la fe, estamos en comunión en los carismas. Aunque no sea tu carisma, tú te beneficias. Por ejemplo, lo que recibió el Padre Pío, los estigmas, fue un carisma para él, pero toda la iglesia se beneficia. Hay una comunión de gracias en toda la iglesia. Lo que hizo el beato Carlo Acutis, que fue un carisma que tuvo él, de evangelizar a través de las redes, de difundir los milagros eucarísticos, eso ha beneficiado a toda la iglesia. Entonces, comunión de los santos significa que hay una comunión en las cosas santas. Y todos nos beneficiamos cuando alguien refleja a Cristo. Pero también, comunión de los santos se refiere a la comunión entre los estados que hay en la iglesia. ¿Ya? En la iglesia hay tres estados. La iglesia celestial, los santos que ya están en el cielo, la iglesia que se purifica, las almas del purgatorio, y la iglesia peregrina que somos nosotros. ¿Cuántos estados tiene la iglesia? Tres. La iglesia celestial, la iglesia que se purifica, o purificante, o purgante, y la iglesia peregrina. Y los tres estados están comunicados. Eso se llama comunión de los santos. Siguiente. ¿Qué estados tiene la iglesia? Iglesia celestial, que está conformada por los santos que ya ven a Dios. La iglesia que se purifica, las almas del purgatorio. La iglesia peregrina, los bautizados vivos, nosotros. Los santos ya ven a Dios. Las almas del purgatorio aún no ven a Dios, se están purificando. Mañana es la clase del más allá. Mañana vamos a hablar del más allá que se gana más acá. Que mañana hablamos de lo que dice el catecismo sobre la vida eterna, así que ahora no me hagan preguntas del más allá. Mañana ya pueden hacer todo tipo de preguntas sobre el más allá. Y nosotros somos iglesia peregrina. Y hay una comunicación. ¿Por qué? Nosotros acudimos a los santos, a la Virgen, San José, San Antonio de Padua, San Francisco, el Padre Pío. Acudimos a los santos nos escuchan, interceden por nosotros ante Jesús. Nosotros rezamos por las almas del purgatorio, pidiendo por su pronta purificación, y cuando llegan al cielo, ellas ya no son almas del purgatorio, están en el cielo, van a interceder por nosotros.
Entonces, en la iglesia hay una comunicación de bienes, una comunicación de oraciones. Qué bonita que es la iglesia, todos estamos comunicados. Todos estamos comunicados en Cristo Jesús. ¿Cómo se realiza la comunión entre los estados de la iglesia? Hay una comunicación de bienes espirituales. Los santos interceden por nosotros, nosotros rezamos por las almas del purgatorio y recibimos las oraciones de los santos. Entonces, esa comunicación de bienes espirituales se llama comunión de los santos. Nadie en la iglesia está desconectado, nadie. Y también por la comunión de los santos yo puedo rezar por ese familiar que está alejado de Dios. Y le pido de repente a San Francisco de Asís que interceda ante Jesús por la conversión de mi primo. Y hay una comunicación de bienes. Todos nos ayudamos en la iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruya la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos. Unos peregrinan en la tierra, nosotros. Otros, ya difuntos, se purifican, las almas del purgatorio. Mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es, los santos. Aquí tenemos los tres estados de la iglesia. Esto está explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 954. El Catecismo, una vez que explica los tres estados de la iglesia, habla de lo que significan también que hay comunidades cristianas no católicas. Nosotros somos católicos, pero tenemos que respetar a aquellos cristianos no católicos y también a aquellos que no son cristianos, pero en el caso concreto de lo que significa el diálogo con los cristianos no católicos, el Catecismo explica lo que significan las iglesias ortodoxas y lo que significan las comunidades evangélicas. Las iglesias ortodoxas prácticamente creen lo mismo que nosotros. El tema es el Papa. ¿Por qué? Los ortodoxos que están en Rusia, Grecia, Rumanía y otros países por ahí, Bulgaria, etcétera, creen lo mismo que nosotros. Es más, tienen himnos preciosos a la Virgen, también buscan la intercesión de los santos, celebran válidamente la Eucaristía, le llaman divina liturgia. El problema es que para ellos el Papa es el obispo de Roma y punto. No tiene más potestad que un obispo ortodoxo. Ese es el problema. O sea, reconocen que el Papa es obispo de Roma, sí, y que tiene en todo caso una preeminencia moral, como de prestigio, pero no tiene más potestad que un obispo ortodoxo. Ese es el problema que hay ahorita con los ortodoxos, ¿ya? San Juan Pablo II se ha acercado mucho a ellos, Benedicto XVI se acercó mucho, el Papa Francisco, por supuesto, se ha acercado mucho, pero no están aceptando todavía ese tema, la primacía de Pedro. Ese es el tema con los ortodoxos. Repito, con ellos prácticamente todo es igual. Es más, la Iglesia Católica te dice que si estás en un lugar donde no hay iglesias católicas y hay templos ortodoxos, puedes ir ahí y participar de la celebración de ellos y comulgar. Y también confesarte, si es que no hay templos católicos. Repito, si es que no hay. Si hay, sí no estaría correcto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, con los ortodoxos el tema es el Papa. ¿Ya? Y las comunidades evangélicas, todos sabemos que las preguntas al final. Hay divergencias que ya no son pequeñas, y aquí sí ya las divergencias son más grandes. El tema de la Virgen, el tema de los santos, el tema de las imágenes sagradas, por supuesto rechazan también la confesión, la Eucaristía. Ya las divergencias son más grandes y por eso es más complicado el tema del diálogo con los hermanos evangélicos. Al final, un criterio que les doy es tratar con cariño a todos, ser firmes en nuestra fe, explicar lo mejor posible nuestra fe con claridad, con mucha humildad también, nada de creerse superiores, dar testimonio, rezar por esas personas. Ese es el camino. No ganamos nada discutiendo, peleando, no. ¿Cómo se llama el diálogo correcto con las otras comunidades cristianas no católicas? Se llama ecumenismo. ¿De acuerdo? ¿Les suena esta palabra?
ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es el diálogo que tiene la Iglesia con los cristianos no católicos. Aclaro, cuando la Iglesia dialoga con los no cristianos, no se llama ecumenismo, se llama diálogo interreligioso. Cuando la Iglesia dialoga con los cristianos no católicos, ¿cómo se llama? Ecumenismo. Cuando la Iglesia dialoga con los no cristianos, budismo, hinduismo, islam, ¿cómo se llama? Diálogo interreligioso. Aquí estamos hablando del ecumenismo. El ecumenismo es un diálogo entre representantes calificados, no es un juego. En el ecumenismo van teólogos católicos, obispos, personas preparadas. Es un diálogo serio. Es un diálogo serio. Juan XXIII impulsó mucho el ecumenismo. El Papa Pablo VI, Juan Pablo II, se han creado comisiones en el Vaticano de diálogo ecuménico. Gracias a Dios han habido algunos avances, algunos, pero todavía hay bastantes kilómetros por recorrer. Siguiente. Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad, pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Que todos sean uno, dice Jesús. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 820. Tenemos que pedir por la unidad, que todos seamos uno. Eso es lo que Jesús quiere. Pero esa unidad no va a ser a costa de sacrificar la verdad. Y eso también es parte del ecumenismo. Yo no puedo decir, voy a dejar de lado a la Virgen María para que vengan los evangélicos. No, lo siento. Yo tengo que enseñar toda la verdad. Voy a dejar de lado la Eucaristía para que vengan los evangélicos. No. No se puede sacrificar la verdad. Es un diálogo en la verdad. Siguiente. Bien, pues esta es la síntesis. Hemos hecho hoy desde los números 748 al 962. Ya estamos casi llegando al número 1000. Hemos visto que eclesía, ¿qué significa? Convocación, congregación, asamblea. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Los ministros sagrados, consagrados y laicos. Y también los ornis. No, ese no, ¿ya? Objeto religioso no identificado. La iglesia vive la comunión de los santos. Tenemos el cielo, iglesia triunfante. El purgatorio, iglesia purificante. Y nosotros, iglesia peregrina. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto en esta clase. Y como hemos estado haciendo, ahora pueden hacer sus preguntas. Aquí